bien. Segundo video, y lo que vamos a ver ahora son problemas. En la primera parte hemos visto cómo se resuelven un sistema de ecuaciones y además qué métodos hay, los 4 métodos que hemos visto, y además hemos visto las situaciones particulares, ¿no? Desde un punto de vista gráfico. Se puede graficar 2 rectas que se cortan si son paralelas o es una sola recta. Bueno, pero ahora estamos muy lejos de todo eso. Muchos problemas prácticos de la vida cotidiana se pueden plasmar, se pueden resolver por un sistema de ecuaciones sin necesidad de establecer los gráficos, aunque los gráficos son lo más importante. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, de qué estamos hablando. Cuando tú vas a resolver un problema, lo primero que tienes que tener en claro es entender el problema, ¿ya? Después tienes que transformar ese enunciado, ¿ya?, en un modelo matemático. Tienes que identificar quiénes son las incógnitas, tienes que saber qué es lo que te pide el problema. Luego de eso tienes que establecer las ecuaciones y resolverlas, y si es necesario tienes que interpretar los resultados obtenidos. Bueno, acá tenemos un problema muy elemental, donde nos dicen, ¿no?, en un corral hay conejos y hay gallinas. Acá tenemos un conejo y acá tenemos una gallina, ¿no? Y dice que en total hay 51 cabezas y hay 194 patas. Lo de las cabezas se puede entender ya, y lo de las patas se requiere un pequeño análisis. Pero vamos a ver, ¿qué me piden? Me piden hallar el número, acá falta la letra O, el número de conejos y de gallinas. ¿Cuántos conejos hay? ¿Cuántas gallinas hay? Bueno, entonces ya encontré mis variables, ¿ya? Mi variable va a ser X, que es el número de conejos, ¿ya?, el número de conejos, y Y, que va a ser el número de gallinas. El número de gallinas. ¿Ya? Entonces tengo que hallar esos valores. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Cuando hablamos, le dicen, ¿no?, en total hay 61 cabezas. Hay 61 cabezas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, si hay X conejos, lógico, ¿cuántas cabezas vas a encontrar? X. Si hay Y gallinas, ¿cuántas cabezas de gallinas vas a encontrar? Pues Y. Si lo sumas te tienen que dar 61. Eso me parece medianamente claro. Entonces tú vas a colocar el número de cabezas de conejos más el número de cabezas de gallinas, eso tiene que ser 61. Lo otro, hay muchos alumnos que se confunden, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, hay 196 patas. Si tú haces un pequeño análisis de esto de acá, te vas a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la gallina tiene 2 patas y los conejos tienen 4 patas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner por acá, si tú tienes, por ejemplo, el conejo, ¿no? Un conejo, mejor vamos a poner acá para no repetir esa palabra. Acá vamos a colocar número de conejos, y acá vamos a colocar número de patas. ¿Ya? Cuando tienes un conejo, ¿cuántas patas hay? Hay 4. Cuando tienes 2 conejos, hay 2 veces 4. Si tienes 3 conejos, hay 3 veces 4. Por lo tanto, si tú tienes X, en este caso conejos es X, ¿no? Si tienes X conejos, vas a tener X multiplicado por 4, o sea, 4X. 4X. Si tú haces un análisis así rápido, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no?, acá hay 4X, acá será 2Y, haciendo un análisis similar. Entonces vamos a ver, el número total de X, X son conejos, los conejos están multiplicados por 4, entonces ¿cuántas patas hay? Acá hay 4X, perdón, acá hay 4X. ¿Y cuántas patas de gallinas hay? 2Y. Esto me va a salir, me dicen 196. 196. Y ya tienes tu sistema de ecuaciones. Acabas de convertir ese problema
que estaba contextualizado, lo acabas de convertir en un enunciado matemático. Y ahora, ¿cómo vas a resolver esto? Bueno, eso tienes 4 métodos que se te han enseñado para que puedas resolver. Entonces, para mí lo más fácil siempre voy a apostar a la reducción. Así que lo que voy a hacer, si esto le llamo ecuación 1, si a esto le llamo mi ecuación 1, y esto de acá es mi ecuación 2, lo que voy a hacer es la ecuación 1 la voy a multiplicar por 2. Por 2. ¿Para qué? Porque voy a reducir la variable y. Si quisiese reducir la variable x, tendría que multiplicar por 4. Pero, ojo, voy a reducir variable y. Vuelvo a escribir todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo acá, a ver, la primera línea por 2. 2x más 2 veces y es igual a 122. En la otra línea se queda igual. 4x más 2 veces y. Esto es igual a 196. Seguramente vas a escuchar a algún otro video o algún profesor de que se debió multiplicar por menos 2. También es válido, de repente te puede salir más rápido. Pero tienes que estar abierto a todas las posibilidades. Bueno, ya logré lo que quería. Tengo acá 2 y acá tengo 2. ¿No? Porque acuérdense que quería reducir la variable y. Ahora lo que voy a hacer es restar. No siempre se tiene que restar de arriba para abajo. Por ejemplo, en este caso voy a restar de abajo para arriba. Voy a restar en este sentido. Columna por columna. Ojo que para eso tiene que estar ordenada. La columna de las X, la columna de las Y y la columna de los números independientes. ¿Ya? Empecemos. 4 menos 2. Mira cómo el sentido que estoy leyendo. 4 menos 2. 4 menos 2, eso es 2. 2x. ¿Okay? Entonces coloco acá 2x. 2, mira cómo leo. 2 menos 2 desaparece. Se cancela. Esto es igual. Y ahora 196. Mira, tengo 196 menos 122. ¿Ya? Y obtenemos acá 74. 74. Muy bien, si esto es 74, ese 2 pasa a dividir. Aquí va a ser 74 entre 2. Finalmente vas a tener, bueno, no finalmente todavía, pero 74 entre 2 es 37. 37. Una vez que ya tienes uno de los dos valores, porque tienes que hallar x y tienes que hallar y, ¿no? Ahora vas a reemplazar este valor en la línea número 1 o en la línea número 2 para este problema. Yo creo, y entonces tú eliges, ¿no? A ver, si reemplazas en la línea 1, vas a tener que multiplicar por 4. Mejor reemplazar en la línea número 1, que me parece más fácil, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar en 1 ya. Vamos a reemplazar en la línea número 1. ¿Qué cosa? Bueno, cada vez que veas x colocas 37, entonces voy a tener acá 37 más y eso me da 61. Esto pasa a restarnos y finalmente lo que vas a obtener es que y vale, tienes acá que esto es 61 menos 37 y esto me sale 24. Y ya tienes el segundo resultado, ¿de acuerdo? Segundo resultado, y vale 24. Luego de esto, bueno, ya esta es la respuesta, ¿no? Entonces ya tienes, te pregunta, hallar el número de conejos. El número de conejos es igual a 37 y el número de gallinas es igual a 24. ¿Ok? Siguiente problema. Acá, bueno, lo vamos a dejar acá. Esta fue la respuesta que hace llegado. Siguiente problema. Bien. Me dicen dividir un número en dos partes. Dividir el número 17 en dos partes no significa dividir 17 entre 2. ¿Ya? Dividir el número 17 en dos partes significa que hay dos números que están sumados. O sea, esto es mi 17, ¿de acuerdo?
y lo vas a separar en dos partes. Estas partes sumadas te tiene que dar 17. Entonces, lo primero que veo acá es que dos números sumados me dan 17. Y después me dan una condición, al final me piden hallar cuál es el mayor de los dos números. Miren, hallar el mayor de los dos números. Entonces, vamos a darle variables, ¿de acuerdo? Sean los números A y B. Entonces, vamos a colocar primero las variables, ¿ya? Colocamos acá. Sean los números A y B. A y B. O puede ser X y Y, como tú quieras. Me dicen que estos dos números sumados tienen que ser 17. ¿Ya? Vamos a ir colocando por acá, a ver, A más B es igual a 17. Primera ecuación. Dice, el triple del mayor, hay que establecer. Entonces, tú no sabes cuál es el mayor, tú vas a decir, bueno, entonces estableces que A sea mayor que B. Esto es algo que tú estableces, ¿ya? Ya sabes que A es mayor y B es el menor. Dice, tal que el triple del mayor, ¿quién es el mayor? A. El triple del mayor más el doble del menor, este es el menor, el doble, más el doble del menor es igual a 46. 46. Y ya está. Ya has convertido este problema en un enunciado matemático, en un sistema de ecuaciones. Ya, independientemente de lo que diga, tú puedes resolver esto utilizando cualquier método. Igual que en el caso anterior, lo que voy a hacer yo es la primera línea, la voy a multiplicar por 2 para utilizar el método de reducción. ¿De acuerdo? La primera línea, ¿por qué? Porque quiero utilizar la reducción. Vuelves a escribir todo. 2 veces A más 2 veces B es igual a 17 por 2. De acuerdo, con 4, 34. Ya tengo la primera línea por 2. Y la segunda se queda igual. Tienes 3A más 2 veces B es igual a 46. 46. Igual que en el caso anterior, una posibilidad es que acá hayas multiplicado por menos 2, que para algunos es más conveniente, yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Así que los dejo ahí para que investiguen, y este problema es sumamente fácil, ¿no? Ahora sí digo, bueno, ¿qué he logrado? Ya tengo los coeficientes de B son iguales. Ahora, no vas a sumar, porque sumar no va a hacer que se eliminen. Lo que tienes que hacer es restar. Puedes restar de arriba para abajo o de abajo para arriba. Me parece que lo mejor es en este sentido, restar, para que trabajes con cantidades positivas. Empieza, dices 3A menos 2A. 3 menos 2, 1, o sea, A. Luego dices 2B menos 2B, se cancela. Esto se cancela. Es igual a, ya que tenemos 46 menos 34. ¿Ya? Y eso me queda, si no me equivoco, a ver, 46 menos 34, creo que es 12. 12. Ya, a ver, ya está bien 12. Bueno, 46 menos 34, 12, ya tienes el valor de A. ¿Cuánto vale A? A vale 12. Ya tienes una parte de la respuesta. Pero no sabes, A es el mayor, ¿no? ¿Necesitas hallar el menor? No, porque tú has establecido tu sistema de ecuaciones con esta condición. Pero, por curiosidad, vamos a hallar el valor de B. Entonces, ¿cuánto sería B? Para hallar el valor de B, bueno, lo reemplazas donde tú más desees. B, a ver, A vale 12. ¿Ya? A vale 12. Entonces, en tu mente, rapidito más, esto vale 12. Este 12 pasa a restar. Tienes 17 menos 12. ¿Cuánto te queda? 17 menos 12, te queda 5. B vale 5. B vale 5. Si no me equivoco, a ver, 15, sí está bien, 17. Ya tienes, te pudieron haber preguntado cuál es el menor, pero en fin, te preguntan cuál es el mayor y tú vas a marcar
¿Cuál es el mayor? 15 mayor, te salió que 12. Ya está. Esa va a ser tu respuesta. La suma de dos números es 190. Y la octava parte de su diferencia es 2. Hallar dichos números. Cuando te hablan de diferencia, significa una resta. Por ejemplo, x menos y. Eso es una resta, o a menos b, como tú quieras ver. Pero en todo caso, cuando tú restas, siempre hay un número mayor menos un número menor. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Me hablan de la suma de dos números y la octava parte de su diferencia. Es decir, voy a restar esos números y voy a dividirlo entre 2. Entre 8, perdón. La octava parte entre 8. Y eso me sale 2. Entonces, vamos a establecer allá los números. ¿Ya? Otra vez, como en el caso anterior, decimos acá, sean los números A y B. ¿Ya? La suma de dos números es 190. Con esto no hay problema, ¿no? O sea, se entiende fácil. A más B, esos dos números sumados, es 190. Además de eso, te dicen que además de esto, te están diciendo que la diferencia es 2, pero la diferencia es el mayor o menos el menor. Entonces tú vas a decir acá, ¿no? A es mayor que B, ¿ya? Siempre es el mayor o menos el menor. Entonces tú colocas acá como segunda condición que te dicen su diferencia, la octava parte de su diferencia. Se refieren a ambos números, o sea, A menos B. ¿Ya? La octava parte de su diferencia. Octava parte de su diferencia. Eso es igual a 2. Entonces tienes de acá que A menos B vale 16. Por lo tanto, ya puedes establecer tu sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ya con esto se puede establecer el sistema de ecuaciones. Esto lo vamos a colocar por acá. ¿Ya? Y establecemos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos acá a ver. A más B es igual a 19. Perdón. A más B es igual a 190, perdón. 190. Y A menos B es igual a 16. Pregunto, ¿qué método voy a utilizar? Bueno, acá ya está prácticamente todo servido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes un B negativo y tienes un B positivo y un B negativo. O sea que si tú sumas, esto se cancela. Entonces tú dices, ya, voy a sumar. Y empezamos a sumar columna por columna. A más A, 2 veces A. Y acá tenemos 190 más 16. Acá voy a tener 206. 206. Mitad. A va a ser igual a 1,0303. Ahora, como ya tienes el valor de A, reemplázalo donde tú más desees. ¿Ya? Por ejemplo, me parece más fácil reemplazarlo, vamos a colocar acá, esta es mi ecuación 1, esto acá es mi ecuación 2, vamos a reemplazar en 2. Reemplazamos en 2. Entonces, ¿qué hacemos? Donde veo A, coloco 103, entonces voy a colocar acá 103 menos B, y esto es igual a 16. 16. 1, 0, 3 o 103 menos 16 es igual a B. Y esto de acá, a ver, me queda 87. 87. 87. Y ese es el valor de B. Si quieres lo escribes al revés, B es igual a 87 y ya tienes tu segundo valor. Tienes A y tienes B. ¿Por qué teníamos que hacer entonces esta condición? Porque el problema puede cambiar. Puede ser de que la pregunta no sea hallar dichos números, sino te digan hallar el mayor, o te piden hallar el menor. Entonces es conveniente tener en cuenta estas cosas de acá.
ya 103 y 87. Buscamos, ¿dónde estás? Estás acá, 103 y 87. Esta será tu respuesta. La diferencia de dos números es 16. La diferencia de dos números es 16. 3 veces el mayor de ellos es 9 veces el más pequeño. O sea, hay igualito que en los casos anteriores, tienes que saber que hay uno que es más grande y que hay uno que es más pequeño. ¿Ya? Y eso lo vamos a escribir, dice. Entonces, y me piden cuáles son los números. Entonces, igual que en los casos anteriores, digo, sean los números A y B. A y B, o si tú quieres utilizar otras variables, no hay problema, X y Y. La diferencia de ellos dos es 16. Entonces tenemos que ver una relación de orden. ¿Quién es mayor, quién es menor? Eso lo eliges tú. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner que A, punto y coma, A es mayor que B. Esto lo estoy poniendo yo. Tú puedes elegir que B sea mayor que A. Vas a llegar a la misma respuesta. Pero te dice que la diferencia es 16. La diferencia es el mayor menos el menor. Entonces, lo primero que tú tienes acá es lo siguiente, ¿no? La diferencia, el mayor menos el menor, vale 16. Y, bueno, con eso ya tenemos avanzado una parte, ¿no? Ahora dice, esta parte, 3 veces esto de acá. ¿Ya? Esto de acá. 3 veces el mayor de ellos es 9 veces el más pequeño. ¿Quién es el mayor? El mayor está. Esto lo vamos a escribir con rojo. 3 veces el mayor de ellos. 3 veces el mayor de ellos. Entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos 3 veces el mayor de ellos. Es 9 veces el más pequeño. 9 veces el más pequeño. Ya está. Has planteado esto acá, pero todavía no lo has escrito como sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hacer eso. Entonces tienes acá, por ejemplo, lo que podemos sacar tercia. Podemos sacar tercia. Tercia 1, tercia 3, y vas a tener que A es igual a 3B. Y con esto ya tienes un sistema de ecuaciones. Vamos a escribir por esto acá. Vamos a moverlo. Esto es otro análisis que has hecho. Ahora sí empezamos con desarrollo. Colocamos esto acá, ¿no? A menos B. Bueno, A menos B es igual a 16. A menos B es igual a 16. Y esto de acá lo colocas así. A es igual a 3B. Y este es el sistema de ecuaciones que tienes que desarrollar. No tiene la forma característica. Podría ser que tú le des una forma característica. La vamos a hacer acá, aunque es incómodo y les voy a explicar por qué no. Podrías escribirlo así. Podrías escribirlo así. A ver, acá tenemos A menos B es igual a 16. Y acá tenemos A menos 3B es igual a 0. Y sería de acuerdo a todos los problemas anteriores. Pero no hay necesidad. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar la reducción, sino este problema se pinta para, o se presta para un caso de sustitución. ¿Ya? Sustitución. ¿Qué cosa es? Esto de acá lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Pequeño. Esto para acá. O sea, cada vez que veas A, tú colocas 3 veces. Reemplazando, decimos. Reemplazando. Reemplazando. A ver, en vez de A, colocas 3BA. Entonces coloco acá 3B, 3B menos B es igual a 16. Esto que está de rojo de acá. En vez de A, 3B. En vez de A, 3B. 3B menos B es igual a 16. Esto sale una cosa muy sencilla. Te sale que 2B es igual a 16. Te sale que B vale 8.
Y si B vale 8, esto quiere decir una parte de tu respuesta, ¿dónde vas a reemplazar? Bueno, puede ser en la primera o en la segunda, es más fácil en la segunda, ¿no? 3 por 8, 24. ¿Cuánto vale A? A vale 24. A vale 24. A es igual a 24. Ya tienes tu segunda respuesta. A ver, ¿qué te piden? ¿Cuáles son esos números? 8 y 24. ¿De acuerdo? 8 y 24. 8 y 24. Buscamos 8, 24 y 8. Ya está. Encontramos la respuesta. Vaya, esta posibilidad no. 24, 8. Ya está. Siguiente problema. Problema número 5. Me dice que la soya contiene 16% de proteínas. ¿De acuerdo? La soya. O sea, cuando tú tengas soya, ¿ya? Ahí 16%, eso es proteínas. Y cuando tienes maíz, ¿de acuerdo? Y cuando tengas el maíz, esto tiene 9%. Una parte de esto, 9%, esto es proteínas. ¿Cuántos kilogramos se deben mezclar? Ir ideando el programa, ideando el problema. ¿Cuántos kilogramos? Aquí, señores, está la variable que tienes que utilizar. ¿Cuántos kilogramos de cada uno? ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos de cada uno? Desde el momento, en la pregunta siempre vas a encontrar a la variable. Entonces tú vas a decir, sea S, por ejemplo, el número de kilogramos de soya, y que sea M, ¿está? El número de kilogramos de maíz. ¿Ya? Te dicen, ¿cuántos kilogramos de cada uno? Ojo, tienes S y M. ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos de cada uno de estos ingredientes se deben mezclar para obtener una mezcla de 350 kilogramos? O sea, esto de acá sumado tiene que ser 350 kilogramos. S más M es igual a 350 kilogramos. ¿Ya? Además se dicen con un 12% de proteína. O sea, de estos 350, un 12% viene a ser proteínas. La palabra de es una multiplicación. Por ejemplo, cuando te dicen la soya contiene 16% de proteínas, ¿cuánto tienes de soya? Tienes S. El 16%, vamos a escribirlo así, para que me entiendas. El 16% de S, acuérdate que ese D es un por, más el 9%, ¿ya? El 9% de maíz, lo que tengas de maíz, es igual al 12% de estos 350. Es igual al 12% de estos 350. Muy bien. Esto, ¿cómo se va a escribir? Por ejemplo, vamos a ver. La primera línea está clara. Lo confuso para ti es esto. Entonces, 16% es 16 entre 100. Vas a tener esto acá. 16 entre 100. Eso es 16%. D por S más 9%. 9 sobre 100. ¿De quién? De M, de maíz. Es igual a 12%. 12% de cuánto? De 350. Si tú todo esto de acá lo multiplicas por 100, te vas a facilitar muchos cálculos. Todo esto por 100, ya, este 100 se va a simplificar. Todo esto por 100 se va a simplificar el 100. Toda esta cantidad por 100 se va a simplificar el 100. Por lo tanto, todos, para que entiendan, todo esto por 100, esto desaparece. Todo esto por 100, esto desaparece. Todo esto por 100 y esto va a desaparecer. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué obtengo? Al multiplicar por 100, obtengo 16S más 9N
es igual a 12 por 350. Si esto de acá viene a ser ya una ecuación, y acá tienes la otra ecuación, ¿no? Esta ecuación la voy a colocar acá abajo. S más M, la cantidad de soya más la cantidad de maíz me dan 350. Ahora sí, ya está completo tu sistema y tienes que resolverlo. ¿Ya? Tienes que resolverlo. Obvio que lo más fácil para ti va a ser que veas esto como una reducción. Esto de acá lo voy a multiplicar. Voy a eliminar la variable m, ¿de acuerdo? Voy a eliminar la variable m. ¿Ya? Voy a ponerla acá para que te acuerdes qué es lo que quiero eliminar. Quiero eliminar m. Entonces, para hacer esto, veo que acá hay 9 y acá hay 1. Toda la línea de abajo la multiplico por 9. ¿Ya? Entonces, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Y esto de acá lo voy a multiplicar por 9. Vuelvo a reescribir todo. Vuelvo a ver, ¿qué tenemos acá? Ya, vuelvo a reescribir todo. Tengo 16S más 9M más 9M. 16S más 9M es igual a 12 que multiplica al 350. En la línea de abajo, al multiplicar por 9, tengo 9S más 9 veces M es igual a 350 por 9, o 9 por 350. Y acá ya está casi para aplicar. Lo que voy a hacer es empezar a restar. Voy a restar en este sentido. En este sentido. Resto en este sentido. A ver, ¿cuánto es 16 menos 9? Esto es 7, ¿no? 7 veces S. Vamos a poner acá. Esto es 7 veces S más, que ni siquiera colocas más, ¿no? Porque 9M menos 9M se cancelan. Y acá vas a tener, si te complicas un poquito, escríbelo así. El de arriba menos el de abajo. 12 por 350 menos 9 por 350. Lo que quiero que veas acá es que tú puedes factorizar esta cantidad, ¿no? Entonces continuamos por acá. Para que nos quede fácil. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 7S. Es igual, factorizas el 350. Te queda acá 12 menos 9. 12 menos 9. Tienes acá 7S. Es igual a 350 por 3. Ahora, a ver, piensa rápido. 7S es igual a 35 por 10 por 3. He descompuesto el 350. ¿Para qué? Para trabajar rápido con este 7. Este 7 y 35 tiene séptima. ¿De acuerdo? Ya, entonces me queda acá S. Va a ser igual. Séptima de 35. Esto es 5. Si me colocas acá 5 por 10 por 3. S va a ser igual acá 5 por 3, 15, 150. 150. ¿Dónde vas a reemplazar este valor? 150. Yo creo que, por ejemplo, puedes reemplazarlo en 2. Acá, 150. S vale 150. Vamos a pintar esto acá. Esto, este color no, color verde. Este valor lo vas a reemplazar acá. Entonces tienes 150 que pasa a restar. 350 menos 150, ya está. Esa es la cantidad que tienes de M. M va a ser igual a 350 menos 150, eso me da 200. Ya tienes tu respuesta. 150 y 200.
Los números son 150 y 200. Acá está. 150 y 200. Siguiente problema. Este problema ya está un poquito más complicado. Siguiente problema. Me dicen que en una tienda se venden 30 camisetas de dos tipos, las blancas y las amarillas. Me dan el costo de cada camiseta y el total de la venta. Y me preguntan cuántas camisetas se vendieron de cada color. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las variables. Las variables van a estar en la pregunta. Acuérdense, ¿cuántas camisetas de cada color? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a utilizar la variable B. Digo, B es el número de camisetas blancas. Número de camisetas blancas. Y voy a utilizar la A, que es el número de camisetas amarillas. ¿Ya? Camisetas amarillas. Bien, ya determiné las variables. En la primera línea, hace una lectura así detenida, dice, una tienda vendió 30 camisetas. ¿De acuerdo? 30 camisetas. ¿Qué significa? Que la suma de A más B tiene que ser igual a 30. O sea, ya tienes la primera ecuación, ¿no? A más B es igual a 30. A más B es igual a 30. El número de camisetas blancas más el número de camisetas amarillas, 30 camisetas. ¿De acuerdo? 30 camisetas y aquí está. Muy bien. Me falta ahora el costo. En total se vendió esta cantidad. En total, o sea, ¿cuánto dinero recibí por las camisetas blancas y cuánto dinero recibí por las camisetas amarillas? ¿Ya? Una camiseta blanca, ¿de acuerdo? Una camiseta blanca cuesta $9.95. Pero ¿cuántas he vendido? Blancas he vendido una cantidad de B. O sea, cuánto el total en dinero de las camisetas, por las camisetas blancas, ya, esto es una análisis aparte, porque estamos hablando del dinero, ya, por las camisas blancas, por las camisas blancas, ¿cuánto dinero recibiste? ¿No? Una cuesta $9.95, pero ¿cuántas has vendido? Has vendido B, o sea, esto de acá en total va a ser 9,95 multiplicado, estamos hablando en dólares, multiplicado por B. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto recibí por las camisas o camisetas amarillas? Por las camisetas amarillas, ¿cuánto dinero recibí? A ver, una camisa amarilla cuesta $10.50, pero ¿cuántas he vendido? He vendido A, o sea, esto debe ser 10.50 por A. 10.50 por A. Y de estas dos, y si tú sumas, este es el total de, mire, el total de dinero que recibí por las camisetas blancas, el total de dinero que recibí por las camisetas amarillas. Entonces, si yo sumo, me da el total de la venta. ¿Ya? Entonces, sumando estas cantidades, me debe dar esto acá. Y con eso ya tengo mis dos ecuaciones. Entonces, vamos a ordenarnos para poder establecer el sistema, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Establecer el sistema. Entonces, la siguiente línea tiene que ser así, 9,95B, 9,95B, más 10,50A, eso tiene que ser el total, que es 310 por 60,60, 310,60. ¿Ya? Acá estamos hablando de dólares.
Eh, bueno, yo veo que acá hay dos decimales, y acá también hay dos decimales, y acá hay dos decimales. ¿Cómo resuelvo este problema? Multiplicando todo por 100. Esta línea la voy a multiplicar por 100. Esto lo voy a multiplicar todo por 100. ¿Y qué pasa cuando multiplicas por 100? Como tiene dos ceros, la coma decimal corre un lugar, dos lugares. Corre un lugar, dos lugares, y acá también. Ese es el efecto que va a dar en toda esta línea. Y además de eso, voy a aprovechar para ordenar, porque primero quiero que vaya la variable A y luego la variable B. Entonces voy a tener acá, ordenando esto de acá, lo que voy a obtener es lo siguiente: 1050A más 995B, y esto es igual a 310, ya no es 310, ¿no? Sino 31.060. ¿Por qué? Porque todo lo multipliqué por 100. Bueno, ahora ya tengo mi sistema de ecuaciones más o menos claro. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, esta línea de acá también, ¿qué variable quiero? Voy a utilizar el método de reducción y quiero eliminar la variable b. Ya, por ejemplo, quiero eliminar la variable b. Si quiero eliminar la variable b, el coeficiente de b es 995. Así que voy a multiplicar todo esto por 995. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿qué estamos obteniendo? ¿Qué estamos obteniendo? Voy a colocar acá la primera línea, que es 995A, 995A más 995B es igual a 30, que multiplica a 995. Y la segunda línea la copio tal cual, o sea, tengo 1050A, 1050A, tengo 995B, y esto es igual a 31.060. 31.060. Y ahí tengo, señores, mi sistema de ecuaciones. Ahí tengo ya mi sistema de ecuaciones. 31.060. Completo para empezar a trabajar. Ya está. Lo que voy a hacer es, como lo que he logrado es esto: que tengan el mismo coeficiente. La variable b tiene el mismo coeficiente. Entonces lo que voy a hacer ahora es restar. Yo elijo el orden, de arriba para abajo o de abajo para arriba. Voy a elegir este orden. Entonces tengo, a ver, 1050 menos 995. Y empezamos ahí. Acá lo que voy a obtener es 55A. Ya, si tú haces la resta, te va a salir 55A. Estas cantidades, como son iguales y se están restando, se cancelan. Ahora, esta resta de acá la tengo que realizar, porque no veo que se pueda factorizar nada, ¿ya? Y esto va a ser igual a, lo dejas mencionado, a ver, tengo 31.060 menos, y el producto, este producto es 29.850. Bueno, haces la resta para poder hallar tu resultado. Veamos acá. Continuamos por acá. ¿Qué es lo que tenemos? Acá tenemos 55A. 55A es igual a resta, esto de acá, 31.060 menos 29.850. Esta resta te va a dar, esta resta te da 1.210. 1.210. Bueno, ahora, ¿cuánto sale esto de acá? A ver, A va a ser igual esta cantidad entre 1.210.
Eh, Vamos a hacerlo. Esto, por ejemplo, si tú quisieses hacerlo, imagínate que estás en un examen de admisión, tendrías que hacerlo rápido, ¿no? Entonces lo que yo podría hacer, a ver, este 55 va a pasar a dividir, ¿ya? Entonces voy a tener acá 1, 2, 1 por 10, lo escribo así, entre 5 por 11. Acá tenemos quinta, acá va a quedar 2, onceava, y esto tiene onceava, que es 11, 11 por 2 es 22, o sea, el resultado de esto es 22, 22, y colocamos acá 22, 22. Si A vale 22, entonces, ¿cuánto vale B? Reemplázalo donde sea más fácil, y tienes que buscar tú cuál de todas las ecuaciones es la más fácil, ¿no? Esta de acá es la más fácil, vas a reemplazar ahí. A vale 22, ¿cuánto vale B? B vale 8. B vale 8. B vale 8. Y ya tienes tu respuesta. Ahí tienes tu respuesta. ¿De acuerdo? 22 y 8, esa es la respuesta número A. La respuesta número A. Y esto es un ejemplo de cómo se desarrolla un sistema de ecuaciones. En un tercer video sacaremos problemas un poquito más interesantes. Esto solamente es una pincelada de los muchos problemas que pueden venir. Gracias. El siguiente video.